Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia y estamos en el viaje que decidimos emprender como un navegante, quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas, guiado por una brújula que si la ignora no sabe hacia dónde va. ¿Todo por amor? Hace ya casi 25 años en el que una joven mujer decidió aventurarse en una enorme locura por amor. Liliana Cáceres, a sus 15 años, salió de casa de sus padres por la difícil situación económica. Se fue a vivir a Barranquilla en la residencia de un familiar cercano en el barrio Nueva Colombia. Su prima le presentó a Alejandro y ella inmediatamente se enamoró. Liliana y Alejandro la pasaban muy bien juntos. Él le ayudaba económicamente para que ella continuara estudiando y aún para su alimentación. Ella lo veía como un hombre que se portaba muy lindo con ella. Se hicieron novios y todo iba excelente hasta que el idilio se acabó, porque la prima y mejor amiga se enamoró de Alejandro, la misma persona que él los presentó. Liliana sentía que Alejandro era el amor de su vida y ahora veía a su mejor amiga como su rival. Tanto que se fueron a los golpes, reclamos e insultos, y fue cuando Liliana se entera que su amiga y prima estaba embarazada. Esta noticia para Liliana significaba una catástrofe y esto la iluminó con el objetivo de tener una esperanza y no perder el amor de su vida. Y es así como le surgió la idea más alocada de su vida. Inventó un embarazo. Los primeros meses frente a su novio y su familia fingía antojos, mareos y náuseas. Tomaba mucha agua para verse inflada y le preguntaba a otras mujeres embarazadas sobre los síntomas y consejos para los primeros meses de gestación. Al quinto mes continuaba con su plan y es así que se ideó ponerse un vestido de baño y trapos en su abdomen, pero no se lo dejaba tocar. Empezó a exagerar el tamaño de su barriga, que la comunidad comenzó a decir que ella no esperaba un bebé, sino más bien varios bebitos. Se bañaba mientras dormían todos en la casa de su suegra. Se demoraba media hora en el baño. Su marido, Alejandro, salía a trabajar muy temprano y la suegra trabajaba también en una casa de familia, así que llegaban tarde y los días de descanso entraba poco al baño. Cuando ya estaba cansada del peso de la barriga, su idea era irse de Barranquilla, sacarse el poco de trapo y decir que los perdió y no le importaba si le creían o no. Pero las cosas no salieron como ella pensaba, sino que se pusieron algo tormentosas. Liliana y Alejandro en pocos días fueron la atención del momento de los principales medios a nivel nacional. Y, con mentiras y engaños, fue llevada a un hospital, el Universitario de Barranquilla. La sedaron para hacerle una ecografía. El médico se llevó tremenda sorpresa y fue el encargado de hacer el anuncio público por primera vez en Colombia. Pero no el verdadero, sino que junto con un periodista inescrupuloso publicaron que Liliana iba a tener 9 hijos en un solo parto. Ella sintió que esta situación fue traumática porque muchas personas le iban a brindar su ayuda económica y ella quería decir la verdad. Liliana manifestó que fue muy duro porque se quería quitar la vida, quería enterrarse en alguna parte y no salir más. Ella se imaginaba muchas cosas, pero
Con la idea de hospitalizarla, ella tuvo una lucha con los médicos. Le tocó hablar con la psicóloga y le dijo la verdad a ella. Y luego se puso en un estado como loca. Y entonces la sedaron y fue esposada en una camilla. La psicóloga le alza la camisa mientras ella estaba esposada a la camilla y sedada, le saca los trapos y le abre la puerta a los periodistas para que se dieran cuenta de la verdad. Como dijo Liliana en una entrevista, la psicóloga le ayudó a darle más fama, pero la fama que le perjudicó. Luego que esta noticia ocupara las páginas de los medios de comunicación y los noticieros, Liliana salió de la clínica a escondidas en compañía de su papá. Huyendo de la prensa, se fue a Cartagena lejos de las burlas y reproches, pero no fue así por mucho tiempo porque ese fantasma la perseguía porque perdió un par de trabajos. Con el tiempo pudo rehacer su vida. Fue invitada por el escritor Gabriel García Márquez a un taller de crónicas para contar su historia, porque él se asombró de su ingenio. Hoy en día el disfraz de barriga de trapo es uno de los más famosos en el carnaval de Barranquilla. Pueden salir muchas, pero Liliana es la número 1. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales. Les agradezco por escuchar y sus comentarios.